Hola a todos, vamos a analizar hoy la sostenibilidad de la deuda pública de los gobiernos. El primer punto a aclarar es que no hay ningún número mágico, que la deuda pública, que se calcula como la deuda que tenga un gobierno particular en relación al PIB del país, pues no hay una cifra que si fuera el 80%, el 90%, a partir de la cual pues ya no sería sostenible. Es decir, esa idea que a veces ha flotado en el ambiente de que hubiera una cifra mágica a partir de la cual los países entrarían en problemas de sostenibilidad de su deuda y de crecimiento económico. Entonces, ese primer punto a aclarar. Lo segundo es que para analizar si la deuda pública es o no sostenible, es decir, si se va a poder ir pagando a lo largo del tiempo y el país no va a caer en una situación de quiebra, el hecho de decir es sostenible o no sostenible es una afirmación probabilística. Es decir, que en un ambiente de incertidumbre, lo único que se puede decir no es una cuestión de si es sostenible o no es sostenible, 0 o 1, sino que con qué probabilidad y con qué riesgo esa deuda podría tener problemas un gobierno para devolverla, y por lo tanto habría un problema de riesgo alto, medio o bajo de sostenibilidad. En concreto, la herramienta que se utiliza para analizar la sostenibilidad o no de la deuda es es el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Es una herramienta que ha utilizado sobre todo el Fondo Monetario Internacional y que lo que hace es pues coger las variables principales y ver cómo pueden evolucionar a lo largo de 5 o 10 años. Las variables fundamentales para analizar la sostenibilidad de la deuda son la tasa de crecimiento del país, que llamamos G, la deuda que se tenga en un momento respecto al PIB, que llamamos D minúscula, y el déficit o superávit primario del país, que sería S minúscula. Entonces, si cogemos R y R, por favor, por supuesto, el tipo de interés que hay que pagar por esa deuda. Luego, si cogemos R menos G, el tipo de interés que hay que pagar por esa deuda, menos la tasa de crecimiento multiplicado por la deuda que haya, pues es el servicio de la deuda. Eso es lo que hay que ir pagando de intereses año a año por la deuda. Y eso es lo que hay que ver si un gobierno y un país en particular pues tiene alto o bajo riesgo de caer en una situación de no poder pagarla. En concreto, este análisis de la sostenibilidad de la deuda se hace en dos pasos. En el primer paso se va viendo bajo una serie de políticas actuales, unos supuestos sobre políticas que se están tomando, qué evolución que pueden llevar a lo largo de esos 5 o 10 años estas variables que hemos dicho. Se hacen predicciones sobre la tasa de crecimiento para los próximos 5 años, sobre el tipo de interés y sobre los posibles déficits o superávits primarios que tenga el país. En este caso, pues hay que tener en cuenta toda una serie de variables, y entre ellas, pues todas las cosas que tiene que afrontar, los pagos que tiene que afrontar un país. Por ejemplo, si hay déficit en la seguridad social, pues eso será una variable importante, y se va viendo a lo largo de esos 5 o 10 años pues cuál sería la senda de evolución de la deuda y del pago de la deuda. En un segundo paso, si se ve que puede haber un cierto riesgo para pagar los intereses de la deuda, y que los inversores, es decir, los compradores de esa deuda pública, se ponen nerviosos y ven que este país puede entrar en problemas, pues hay que ver qué ajustes se pueden hacer para convencerlos de que el país no tiene problemas y lo va a poder pagar con tranquilidad, es decir, para tranquilizar a los mercados. Y en este caso, pues se tendrá que ver en ese ajuste toda una serie de variables, entre las cuales estarán pues el nivel actual de impuestos. Si el nivel actual de impuestos que es muy alto, pues hay menos espacio fiscal para subir los impuestos. Y subir los impuestos quiere decir subir los ingresos del gobierno para poder pagar mejor los gastos públicos.
Si el gobierno es de coalición, pues un gobierno de coalición en que hay más negociaciones y pugnas, siempre tiene más dificultad para subir los impuestos o bajar los gastos públicos, porque son cuestiones más impopulares y es más difícil en los gobiernos de coalición. Y un tercer factor es el periodo de maduración de la deuda. Es decir, en cuántos años hay que ir devolviendo esa deuda. Y en Europa, por ejemplo, una cifra media actual es de 8 años. Y 8 años es bastante tiempo, lo que quiere decir que un país si empieza a tener problemas de pago porque sube el tipo de interés, pues tiene un tiempo muy largo para crear esos superávit presupuestarios y ir pagando esa deuda o ir rebajando esa deuda, y eso pues tranquiliza a los inversores, tranquiliza a los mercados y da mucha mayor confianza de que el país pueda pagar su deuda, y por lo tanto el riesgo de cuanto más alta es los años de maduración de la deuda, el riesgo de impago, el riesgo de no sostenibilidad de la deuda, pues va siendo mucho menor. Esto por un lado, dejando claro, por lo tanto, como conclusión, que para analizar la sostenibilidad de la deuda es una cuestión probabilística, no es 0,1, hay que ir viendo probabilidades altas, medias o bajas, y este es el marco de análisis que ha elegido la Unión Europea en 2022, en las propuestas que ha hecho en 2022, para llevarlo a cabo en Europa, y ver en Europa cuáles van a ser las reglas fiscales que tienen que cumplir los países. Pues han elegido un marco basado en estas ideas. Y por otro lado, que no hay ningún número mágico, que puedes poner 60%, 80%, 90%, son reglas sencillas que todo el mundo puede entender, pero que en realidad, si la deuda es o no sostenible, depende de otros muchos factores, y necesitamos, por lo tanto, un instrumento analíticamente potente como este del análisis de la sostenibilidad de la deuda. Y tercero, que para llevar a cabo este análisis, ¿quién lo llevaría a cabo? Pues hace falta una clara estructura institucional, y serían las autoridades independientes de los países, se llaman IFIs, como en España es la AIREF, pues las que llevarían a cabo de forma independiente estos análisis, y darían la información si sale alto, media o baja, y qué medidas habría que tomar. Y en el caso europeo, pues estas IFIs estarían coordinadas por una gran autoridad fiscal independiente que estaría en Bruselas. En Estados Unidos y en el Reino Unido pues tiene una oficina de la responsabilidad del déficit público, y es el que hace estos análisis para ser más independientes que los gobiernos.